La visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha generado, obviamente desde ayer, una enorme cantidad de percepciones, de interpretaciones, por supuesto también de perspectivas. Y yo creo, mi querido Hugo, que hay una que no se ha tocado lo suficiente, que es la dimensión geopolítica de la visita de Rubio a México. Entendemos claramente el tema del acuerdo. Creo que le fue muy bien a México en ese sentido. Sí, claro. Se dejan de lado muchas especulaciones, sobre todo de la oposición, pero aquí hay un universo mucho más grande que atender cuando hablamos del tema geopolítico. Sí, bueno, muchos imaginaban que Marco Rubio iba a venir con toda esta narrativa en la que se ha desarrollado como político, pero como senador de Florida. Pues no, es un secretario de Estado, obviamente. Entonces, no es el mismo Marco Rubio que senador, con toda la fuerza que pueda tener de crítica a un alto funcionario del gobierno, tal vez el más importante después de Donald Trump. Entonces, yo creo que esta parte diplomática que la manejó bastante bien, digo, yo no me lo imaginaba llegando y tratando de ser vociferante y demás, pero para nada. ¿Sí? Es alguien que sabe su trabajo, ¿no? Algo que me llamó la atención sí fue, por ejemplo, que antes de venir a México fue a 8 países de Latinoamérica y el Caribe. Y de hecho de aquí se fue a Ecuador. Exacto. Entonces, vaya, cuando México, podríamos hablar que abajo de Estados Unidos, pues es el país más importante. Sobre todo en un concepto especial, que no podemos soslayar que ahorita estamos viendo realmente una mecánica de guerra a nivel mundial, con la participación o la invasión de Rusia a Ucrania, pero también con esta alineación que mostraron Xi Jinping en China, por un lado, con Vladimir Putin de Rusia, y con el tirano de con Corea. Kim Jong-un, con Kim Jong-un, digamos, el presidente de Corea del Norte. Dictador. Los tres son dictadores, ¿eh? Estamos hablando tanto de Xi Jinping como de Putin y como el coreano. Estuvo también antes Narendra Modi, ¿no? el premier de la India. Aquí es muy importante porque estamos hablando de grandes bloques, donde México, a nivel, digamos que en una terminología de guerra, forma parte de Estados Unidos en lo que se llama teatro de operaciones. Es un territorio muy, muy delicado. Por el simple hecho de ser frontera. Por el simple hecho de como ser la primera barrera ante cualquier escenario. Exactamente. Podría ser que el papel de México y el papel de Canadá es más o menos así en el teatro de operaciones de Sin guerra, duda, ¿no? es estratégico para ellos. Exactamente. Entonces, ocurre, por ejemplo, que cuando está aquí de visita Marco Rubio, Estados Unidos, un día antes agarra y elimina, bombardea un narcobote de Venezuela en aguas internacionales. Sí. Pero aparte de esto, el día en que estuvo, o sea, un día después, la fiscal de Washington revela, porque esto fue una semana atrás, ¿no? Pero el día que estuvo aquí revela el decomiso de 300,000 kilos de precursores químicos que desembarcaron en dos botes, en dos grandes embarcaciones de Shanghái, China, rumbo a México para el cártel de Sinaloa. Y esto obviamente era para fabricar metanfetaminas, entre ellos fentanilo, para seguir invadiendo Estados Unidos con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la parte geopolítica que debemos de entender que juega México en este teatro de operaciones de Estados Unidos? Pues que ya lo están viendo como una intervención de China hacia Estados Unidos a través de la red de narcotráfico y narcoterrorismo. Entonces ya no es nada más, ya no estamos hablando nada más del narcotráfico que llega a de los precursores que llegan a México, se convierten y se van para allá. No, ya es parte de una estrategia de guerra. En ese sentido... Global. De una estrategia global, por supuesto, porque si estamos viendo esta formación en Asia, de los tres dictadores, estamos viendo cómo Donald Trump trata de amalgamar y arreglar las cosas, llegar a acuerdos, tanto con Volodymyr Zelensky como Ursula von der Leyen, la presidenta del Consejo Europeo, ¿no? De la Unión Europea, todo esto con los países que todavía están un poco reticentes de la Unión Europea, pues obviamente estamos hablando de dos grandes bloques. Dos grandes bloques muy importantes, y en este sentido yo creo que más que ver la visita de Marco Rubio como un hecho
muy particular, o dentro de la diplomacia entre México y Estados Unidos, dentro también del combate al narcotráfico, nada más entre estos dos países, ya hay una alerta donde dice Estados Unidos, me están atacando desde China a través de México, están utilizando México, ¿no? Porque lo que vio en la formación que ve de Xi Jinping con los otros dos, dice, es un complot. Sí, y de hecho, para la personalidad y la forma de ser de Donald Trump, ha de haber sido muy complejo para él la pura imagen, claro, que es una alianza en contra de él. Por supuesto, digo, con el pretexto de decir el aniversario de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, donde China, bueno, sí fue parte de los aliados, pero tampoco fue de los tres importantes. Exactamente, no fue como era Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, ¿no? En ese momento la Unión Soviética. Ahora, yo creo que esto cambia las reglas del juego, cambia la estrategia, porque ya no se trata nada más del combate al crimen organizado, a los cárteles en México, sino ya se trata de una visión mucho mayor de una guerra global, ¿no? Sí. En todo caso, porque insisto, la perspectiva era relativa al acuerdo México-Estados Unidos. Exactamente. Que yo considero, salvo tu mejor opinión, que fue un muy buen acuerdo, fue una muy buena presentación para la presidenta de México, en términos, lo decía yo, de estas críticas de la oposición y estos intentos absurdos de una invasión. Creo que resultó muy bien. Pero hay siempre en la plática privada temas que no no van a trascender. No se dirimen. Así es. Se platican, así a lo mejor es la parte más importante de la agenda, pero esos no se informan al público. Seguramente, Guillermo, estamos, vaya, y lo mismo, y lo dijo el secretario de Estado, ¿no? Dice, bueno, es que yo no puedo decir cuál fue la plática privada, ni los acuerdos privados, pero Claudia, en la conferencia mañanera le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum, le preguntan qué pasó, que si preguntó sobre lo del Mayo Zambada. Sí, claro. Sí, pero no hubo información, ¿no? Entonces, vaya, eso se puede decir que es nada más la parte que pudo haber sido un poco ríspida, pero es una visita diplomática. Claro que le iba a ir bien. Pues mira, yo a él lo vi muy profesional. Muy profesional. En todo caso, hay otras alas duras de parte del gobierno de Donald Trump, claro, que independientemente de la gestión diplomática están en contra de México. Yo al secretario de Estado lo vi muy profesional, muy en su papel, muy correcto, insisto, a diferencia de lo que muchos especuló, y me queda claro que hay cosas que se quedan en la privacidad de la reunión entre la jefa del Estado y casi el vicepresidente de Estados Unidos, no digo por Vance, porque el que lleva el peso de las relaciones internacionales, claro, es Marco Rubio. No, y en esta parte, bueno, es evidente que hubo un intercambio posiblemente duro, porque normalmente se dan, digo, tampoco vienen en vano nada más a saludar y demás. Siempre hay dos puntos de vista, hay temas a negociar en una agenda. Así es. La narrativa norteamericana en nuestra contra ha sido muy fuerte. Yo sí me imagino a la presidenta de México diciéndole a Marco Rubio, a ver, vamos a pararle un poquito a estos mensajes, claro, que no le convienen a ninguno de los dos, y eso se queda en privado. Sin embargo, fíjate que dentro de estas horas de la llegada y de la visita de Marco Rubio, hubo una declaración de Donald Trump bastante fuerte, ¿no? Digo, alaba a Claudia Sheinbaum en la parte personal y demás, pero dice, bueno, pero los cárteles del narcotráfico que están, esa es una parte dura, que no le tocó ya a Marco Rubio. Es dura, ¿no? Es agresiva, claro. Es innecesaria cuando tu secretario de Relaciones Exteriores, que es el secretario de Estado norteamericano, está a horas de llegar a México. Claro. Pero bueno, esas son las travesuras comunes de Donald Trump. Y luego también lo de Jeanine Pirro, que es la fiscal en Washington, que fue la que presentó este decomiso de 300,000 kilos, ¿no? Que son como 1,300 toneles o barriles, les dicen, de este precursor químico, que es donde dice ella, están atacando a Estados Unidos, China vía México. Entonces, estas dos declaraciones, como tú dices, normalmente hay escenarios y hay lugares donde los otros golpean, pero al que le toca ser el diplomático en este momento es a Marco Rubio.
Tu conclusión, en 30 segundos, antes de irnos al corte. Bueno, definitivamente están cambiando las reglas del juego en este sentido. No nada más se trata ya de narcotráfico, de cárteles mexicanos hacia Estados Unidos, sino ya es parte de una estrategia geopolítica y del escenario donde México ya no nada más, forma una parte estratégica del territorio de Estados Unidos en cuanto a la parte del teatro de operaciones. Nada más. Lo demás, por supuesto que hay que mantener la distancia adecuada. Y yo diría que no perdamos de vista también el hecho de la presencia de los barcos de guerra norteamericanos en el Caribe cerca de Venezuela, porque esto es, y se ve y se percibe el antecedente, el previo de algo que va a pasar. Como bien mencionaste, ya atacaron una embarcación. Así es. Porque además la declaración fue que la tecnología ayuda mucho, pero que la única forma de acabar con ellos es derribándolos. Lo de Venezuela está ahí, por supuesto, por la influencia geopolítica. México tiene mucho que ver al respecto y esto también es un tema de lealtades y de solidaridades. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a ir a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí en vivo a Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula.